Bienvenidos todos a este programa especial por el Día Internacional de los Museos. Ya saben que lo organiza el International Council of Museums y que el lema de este año son los museos como ejes culturales, el futuro de las tradiciones. Tenemos aquí unos invitados de lujo en este programa organizado por el Museo de la Universidad Panamericana y Media Lab. Nosotros nos reúne hoy pues con estas personalidades, un gran tema. Ya saben que la comunidad museística mundial, nada más y nada menos que más de 40.000 museos de 158 países, estamos celebrando el día 18 de mayo de cada año, estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Los museos son un espacio, todos dirigimos museos, algunos muy importantes, tenemos aquí de nuestros invitados, y nos preocupa reinventarnos para llegar cada vez a mayores públicos, ¿no? Que seamos como un nexo entre las comunidades y los objetos, las investigaciones, lo que cada museo alberga, y por eso nos planteamos cada día la importancia que tenemos en el intercambio cultural, ¿no? Yo quería, primero de todo, presentarles a nuestros invitados, que bueno, casi no necesitan presentación, pero pues vamos a ir poquito a poco. Miguel Fernández Félix, como les decía, es director del Museo del Palacio de Bellas Artes, filósofo de formación por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios en París, en la École du Louvre, y la Escuela Superior de Realización Audiovisual. La verdad no es mi formación, la francesa. Antes de llegar al Palacio de Bellas Artes, al museo, has ocupado cargos en el Museo Nacional de Arte, Museo Nacional del Virreinato, en dos periodos diferentes, y en el Museo Dolores Olmedo Patiño, presidente también de la Asociación Mexicana de Profesionales de Museos, miembro del ICOM, yo creo que todos los que estamos aquí somos miembros del ICOM, y de los grupos internacionales BISOT y Asociación de Directores de Museos de Arte. Tu experiencia te ha llevado a participar como docente en la Escuela de Restauración y Museografía de Lina, en la Universidad Iberoamericana, en el Museo del Carmen, en la Universidad Central de Venezuela, nada más y nada menos. Has coordinado 4 números de la revista Museos de México y del Mundo, y en 2011 fuiste distinguido por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Artes. Por todo eso te felicitamos. Muchas gracias. Patricia Ledesma es maestra en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con especialidad en gestión del patrimonio. Desde 2015 eres directora del Museo del Templo Mayor y has coordinado proyectos museográficos de exposiciones como Xipetotec y la renovación de la vida, Xochipilli, Entre luces canta y llega el sol, y Templo Mayor, Revolución y Estabilidad. Museo magnífico, tanto como el Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo del Templo Mayor, museos muy queridos, también Museo Nacional de las Intervenciones. Jefa de carrera durante 4 años en la licenciatura de Arqueología de la ENA, también universidad en la que continúas impartiendo clases a arqueólogos e historiadores. Te has centrado en la filosofía de la ciencia, metodología, teorías cognitivas, estudios en gestión del patrimonio, públicos, qué importante, y dedicas estudios arqueológicos del periodo postclásico tardío en la Cuenca de México. Muy bien. Cecilia Genel, bienvenidos todos, la verdad. Gracias, María. Qué público, da gusto. Yo me siento chiquita, ¿verdad? Museógrafa, museóloga, estudiaste la licenciatura en diseño gráfico, la especialidad en compografía y diseño en dimensión y la maestría en museología, además de diplomados y cursos en habilidades gerenciales, alta dirección y análisis y diseño de políticas públicas en el ITAM, el IEXE, la Salle y el Getty Leadership Institute. Eres directora del Museo Nacional del Virreinato. Fuiste directora del Museo Nacional del Virreinato, después de Miguel, ¿verdad? Sí. Y ahorita directora del Museo Nacional de las Intervenciones. Ha sido jefa de museografía del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, grandes amigos también. Salvador ha estado por allí también. No. Y ha sido comisaria de la exposición México del Cuerpo al Cosmos, que tiene por muchos lugares, Barcelona, Bruselas, Viena, Santiago de Chile. Bueno, has publicado 1000 cosas, has sido acreedora 3 veces al Premio Nacional Miguel de Covarrubias, ganadora del Premio Gustavo Vaz de la UNAM con el proyecto Monjas Coronadas, exposición permanente. Precioso. Y por invitación de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de los Diputados Federal, fuiste consejera redactora del anteproyecto de iniciativa de ley de cultura, nada más y nada menos, ¿no? Pues fíjense qué invitados. Entonces, nosotros hoy queremos discutir
o también incluso cada quien, pues, participarnos cómo están haciendo en sus museos en esta línea, ¿no? De museos entre la tradición y la modernidad, la modernización, el llegar a todos los públicos, ser global y local. Empezamos por mi derecha, ¿les parece? Claro. Patricia Ledesma, bienvenida. Mil gracias. ¿Qué por la esfuerzos invitación. está haciendo el Museo del Templo Mayor en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que el tema que en este año el ICOM maneja es uno de los más importantes porque finalmente los museos casi siempre se asocian con algo viejo. Y en muchas ocasiones las nuevas generaciones están siempre reticentes a estar reconociendo aquello que les sucedió, les precedió, siempre en pro de lo nuevo, ¿no? De las nuevas tecnologías. Entonces, cuando menos en Templo Mayor siempre me están preguntando, ¿cuándo vas a involucrar más nuevas tecnologías para atraer a los jóvenes? Y quizá ahí lo que tendríamos que pensar es qué tanto se puede integrar esta cuestión de nuevas tecnologías y a qué costo para la cuestión de los objetos, porque finalmente lo que resguardamos los 3 museos, y además te quiero felicitar por esta atinada mesa, porque tenemos no solo las colecciones artísticas que tienen una particular característica, sino también las históricas y las arqueológicas, ¿no? De las cuales el país se caracteriza también, ¿no? México es puntal en las 3 áreas, cosa que no es tan fácil de identificar en cualquier país. Pero regresando a la cuestión esta, quizá lo que habría que platicar entre nosotros es qué tanto se le permite entrar a la tecnología y qué tanto se le permite que sea puntal en los discursos, porque también finalmente las piezas arqueológicas y las históricas están descontextualizadas del lugar de donde provienen, en particular las arqueológicas, no solo es de la cuestión espacial, sino también la temporal. Usualmente trabajamos con sociedades no vivas, que están completamente desligadas de lo que somos ahora. Pero fíjate que en tu caso el Museo del Templo Mayor es un museo de sitio, o sea, no es un museo descontextualizado de lugar, aunque hay muchas colecciones que no proceden de allí mismo, ¿no? Pero, o sea, es como un canto a la memoria de los principales pueblos originarios de lo que hoy es México. Y pienso que es efectivamente como un reto que toda la comunidad nos beneficiemos, disfrutemos de lo que pasó allá, de la boca así de grande que debió poner Hernán Cortés al ver el Templo Mayor, ¿no? Sin meternos en más connotaciones que sería para otro tipo de mesa. Pero efectivamente, pienso que en tu caso es una suerte también. El Museo de las Intervenciones tiene también como una parte de museo de sitio, ¿no? Sí. Toda la parte de Churubusco, y eso, darlo a conocer a las comunidades que hoy viven o a las comunidades, entender esas comunidades, también es muy interesante, ¿no? En tu caso, ¿qué podrías decirnos en este primer, digamos, como lance, ¿no? Híjole, pues mira, apoyando lo que comentaba Pati, seguramente también Miguel estará de acuerdo con la moción. La gente normalmente, excepto los museos de arte, yo creo, siempre nos vinculan con algo no vivo, con algo que está totalmente ajeno a sus vidas, ¿no? Particularmente en intervenciones, que es un tema tan complejo, ¿no? ¿Y qué ese tema qué tiene que ver conmigo? Cuando hoy, en siglo XXI, pues todavía el intervencionismo está vigente, yo creo que más que nunca, solamente que ya no es con las armas, ¿no? Ya es a nivel ideológico, aquí tenemos al filósofo, pero es un tema muy complejo y hemos tratado de darle la vuelta, tratándolo de vincular, o sea, de ser al museo un ente vinculante, ¿no? Entre continente, contenidos y públicos, porque nuestro continente es muy particular. En efecto, tiene algo como el Museo del Templo Mayor, que es un museo de sitio, pero es un museo de sitio no solamente por la cuestión conventual, sino por la batalla del 20 de agosto. Entonces tienes 2 museos de sitio en uno, y además tienes el museo histórico, que es ya la temática específica de las intervenciones. Entonces, es complejo de repente tener 3 hilos conductores en un mismo espacio, ¿no? Plantearlo visualmente y plantearlo de manera museológica y museográfica nos ha sido un poquito complejo. Ahora hemos sacado también dentro del museo de sitio el tema prehispánico. ¿Por qué? Pues porque precisamente dentro de los pueblos del sur,
pues todo lo que era Huitzilopochtli era fundamental. Y hace 3 años que hicimos Churubusco prehispánico, bueno, se comenzó a hablar de una historia que nadie conocía. Porque a Churubusco todos lo relacionamos o con la Encrim, ¿no? O con el templo de San Diego de Churubusco, en donde los 15 años, las bodas, las comuniones, pero realmente poca gente sabe de su pasado prehispánico, ¿no? Entonces estamos hablando de un museo que tiene una historia que contar, no a partir de 1524, que llegan los franciscanos, sino a partir de 1310, que es en donde estaba precisamente todo este señorío del sur. Ha sido muy interesante. Este año a mí me congratula profundamente la temática, como lo dice Patti, porque además se suma a otra que para mí ha sido vital y para el equipo le permitió construir un programa anual de trabajo precisamente en este 2019, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en donde entonces fusionas los museos como ejes, ¿no? Y por otro lado, pues las lenguas indígenas. Y ello nos ha permitido, en este caso, idear una actividad muy específica con la comunidad ñañú. Tenemos un taller que se llama Nzaki, que es narrar para pensarse, y justo estamos hablando del concepto de soberanía, que en el castellano existe como palabra, pero específicamente en la lengua otomí no existe, sino que se construye a partir de conceptos como lo son territorio, geografía, autonomía. Entonces, ha sido extraordinario ahora el acercamiento. Además, invito a todos nuestros telespectadores, ¿no?, a que vayan a ese museo, bueno, a los 3 museos, como no, claro. Pero quizá el Nacional de las Intervenciones es menos conocido y lo tenemos ahí mismo, en Churubusco, ¿verdad? Sí, la gente normalmente piensa en el templo, ¿no? Piensa en el templo como un templo abierto al culto, en donde seguramente todos hemos confluido para algo, algún evento social, pero sí es una temática que está, por supuesto, inserta en los planes de estudio, ¿no? Y la gente la piensa como, es dentro de la escolaridad 4º, 5º, 6º de primaria, ¿no? Los estudiantes de prepa también y los universitarios, sobre todo las carreras de historia, pero no lo vemos desde el punto de vista ni arqueológico ni artístico, ¿no? Tenemos una gran colección de arte sacro también, que la gente desconoce y ahorita estamos trabajando con ella. Entonces, bueno, justo es, creo, desmitificar, ¿no?, al Museo Nacional de las Intervenciones y hacer que la gente lo deje de ver como un museo bélico. De hecho, estamos... Me encantó que Patti dijera, es que es un museo histórico, es que es un museo histórico. Sí, aquí defendiendo, y tú ves en la INAH. catalogación, o sea, en cualquier página, en cualquier menú, en cualquier directorio de museos, el museo está catalogado como un museo bélico. En el INAH no existen los museos bélicos, es un museo histórico, ¿no? Entonces, bueno, es desmitificar un poquito todo en torno a las intervenciones y dejarlas de ver netamente como eventos que tienen que ver con la milicia, ¿no? Y que tienen que ver con todo un contexto social, económico y político, pues que deriva en muchas cosas. A Miguel le quería preguntar rápidamente, porque enseguida seguiremos conversando, cómo el gran museo del Palacio de Bellas Artes, el Porfiriato, ese edificio que es, ¡guau! ¡Qué edificio! O sea, ¿dónde hay ese edificio? Ese gran proyecto que tenía Porfirio Díaz y que luego fue retomado por tantos dirigentes y tantos, promotores culturales, ¿no?, como en tu caso, Miguel. ¿Cómo está haciendo el Museo del Palacio de Bellas Artes para ser más flexible, más adaptable, más móvil, más consciente de atender a sus públicos? Bueno, yo creo que lo que comentas, María, y en relación al planteamiento del ICOM, me parece lo que decía sobre todo Patricia, de esta idea de la memoria, de cómo cómo podemos utilizar la tecnología para ver que esta memoria nos puede ayudar inclusive para esta construcción del futuro de los museos, y cómo en este caso el Palacio de Bellas Artes tiene un planteamiento, pues primero muy claro, en el entendido de que si nosotros queremos comunicarnos con el público, con quien primero tenemos que enlazarnos es al interior del museo. Entonces, un punto de reflexión que me parece muy importante en los museos es cómo hacia el interior estamos realmente relacionando estas
estrategias y políticas que influyen con el público. Y creo que es una buena reflexión en este tema de esta memoria y futuro. O sea, los museos tienen que recuperar su primer memoria de conocimiento, que es el público. O sea, cómo abordamos el público, cómo conocemos el público. Y entonces yo te doy un dato. Hace 3 años iniciamos unas encuestas permanentes en el museo, es algo que he venido trabajando hace muchos años, y tenemos ahorita 119,000 encuestas. Encuestas, muchísimo. Además puedo probarlas, encuestas donde nos dan ya un punto inicial de planteamiento, que nos dicen qué tipo de público viene, a cuál queremos llegar, de qué alcaldías tenemos más o menos impacto, de qué países van o menos en esa idea de globalidad y por qué, curiosamente, Colombia está en primer lugar, luego Estados Unidos, luego viene Argentina. Curioso, y esto es algo que se ha repetido en las últimas exposiciones del Museo del Palacio. Y sobre todo nos permite, María, establecer estrategias cada vez más claras de los distintos públicos que nos visitan. Entonces hay programas muy claros en el caso de las personas adultas mayores, en donde tenemos un programa específico con un programa dirigido a este grupo importantísimo, donde el Museo del Palacio está generando, tanto a nivel de difusión como a nivel de recepción y de diálogo, que eso nos importa mucho, tiene que ver con el tema de la memoria, de los recuerdos, y entonces eso se enlaza con las exposiciones permanentes, la exposición permanente y las temporales. Tenemos también todo un trabajo con el tema escolar, vincular cada vez más todo lo que es la currícula de las escuelas con los programas. Por ejemplo, con Brasay tenemos cosas específicas, desde la primaria hasta, digamos, todo lo que implica el desarrollo de la SEP de bachillerato, que nos enlaza de manera distinta. Entonces los museos tienen un reto muy grande. El reto es cómo ir descubriendo, enlazándose y relacionándose con sus distintos públicos. No hay un público. Tenemos, por ejemplo, también con el tema de género, todo un programa con las mujeres, y cómo además eso nos vincula en esa transversalidad que tenemos que venir trabajando con el Instituto de la Mujer, con asociaciones, que el museo, cuando empieza a descubrir esta relación que existen con estas asociaciones que marcan segmentos muy importantes de la sociedad, ahí tenemos una influencia y un servicio, y ese reinventarse, un servicio diferente que tienen que ir marcando los museos. Entonces, hay un programa ahorita que estamos iniciando con visitas guiadas, pero que de niños de 5 o 7 años. Y eso también nos enmarca también, es un programa piloto que está llevando el Palacio y que es espectacular, porque ves a un niño que te está explicando los murales a su edad, y claro, eso lleva a un tema fundamentalmente de apropiación. Entonces, los museos, te diría, María, al final nos ponemos en ese punto. ¿Cómo ayudamos a que la gente y el público que nos visita logremos un sentido de apropiación? Porque ahí viene el gran elemento del museo, que lo que estén viendo lo hagan suyo, que lo que estén disfrutando, porque al final, desde la definición del museo, que como sabes ha cambiado, la última de 2017, te maneja que el museo es una institución no lucrativa, permanente, abierta al público, y te pone puntos muy importantes, ¿no? Que te dice que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, y te pone con fin de educación, con fin de estudio y de recreación. Entonces, esto es un tema central que tenemos que estar siempre trabajando en los museos. Y ya para terminar, te diría que un elemento, cuando yo hablaba de esta apropiación de comunicación interna, el museo, en esa reinvención que tú comentas, que es muy interesante que nos hagas esa pregunta, ¿cómo lo estamos haciendo en cosas muy concretas? Tenemos un programa en que todo el personal del museo, llámese administrativo, de las áreas que conforman un museo, que eso sería otro tema también para platicar, que todas las áreas de un museo son igual de importantes, damos guardias y trabajamos dentro del museo. Entonces, lo que hay que hacer es volver que las personas que trabajan al interior de un museo tengan ese contacto permanente con el público. Sin duda, claro que sí. Nos vamos a ir a un corte y luego continuamos. Estábamos hablando de las diferentes definiciones de museos. Ya saben que el ICOM, el International Council of Museum, han lanzado una convocatoria abierta también
para que nosotros participemos y digamos qué es para nosotros un museo. Incluso la definición del museo todavía está abierta a esa participación. No piensen que es solo de eruditos o de profesionales de los museos, sino que cualquiera de los que nos están viendo pueden participar en el trazado de esa definición. Porque los museos son de todos y para todos. Hablábamos antes, fuera de cámaras, del reto que tenemos de hacer sentir a todos, a todo aquel que atraviesa la puerta del museo, que ese museo es suyo, que tan responsable es él de la conservación como el experto de la conservación, qué tan responsable es de conocer la persona que entra, como los investigadores y los curadores que están ahí trabajando, y además como esa necesidad que tenemos los museos de ser más activos con sus comunidades. Hay que destinar más presupuesto a difusión, hacia adentro y hacia afuera. Lo decíamos antes, ¿no? ¿Quién quiere empezar esta segunda bloque de discusión? Patricia, Cecilia. Bueno, yo creo que uno de los puntos fundamentales es ese, y lo marcaba Cecilia hace un rato, fuera de cámaras. Si no difundimos lo que tenemos, va a ser muy poco probable que se conserve en un futuro, y yo creo que también viene por ahí la línea de tradición con futuro. Es decir, si no es relevante para todos, porque finalmente un museo es un patrimonio comunitario, es una de las preguntas que les hago siempre a mis alumnos, ¿de quién es el patrimonio? Pues es de todos y de nadie. Entonces, dentro de ese compromiso de todos está también el preservarlo a las siguientes generaciones, que también es algo, hay que tener claro algo, trabajamos con recursos no renovables, frágiles, pero también increíblemente vulnerables, y en algún momento van a desaparecer. O sea, no hay ninguna sociedad eterna, no hay ningún objeto material que rete el paso del tiempo. En algún momento todo se va a destruir, y como arqueóloga lo vemos diariamente. Pero finalmente sí, nuestro compromiso es permitirle que las siguientes generaciones disfruten prácticamente de lo mismo con lo que nosotros nos encontramos, y nosotros manejamos un lema que es no se puede querer lo que no se entiende, y no se puede proteger lo que no se quiere. Magnífico. Entonces, dentro del objetivo de los museos es precisamente hacer qué tan relevante, o permitirle a la gente que se apropie, que vea la importancia de lo que estamos preservando en los museos. De hecho, está cambiando incluso la ética profesional de nosotros como profesionales de museos. Es decir, antes el museo era pues, un templo donde se conservaban los objetos y la historia, a lo mejor para expertos, pero ahora nos damos cuenta de que eso no tiene sentido. O sea, como la cultura no va a ser, como tú decías muy bien, Patricia, cómo no va a ser para todos y de todos, ¿no? Pero ahí sí que tenemos un reto, porque efectivamente para generar impacto, ¿no? Para lo que tú decías, o sea, ese afán que tienen ustedes en el Museo del Palacio de Bellas Artes también de hacer esos estudios, nada más y nada menos que ese nivel de gente que ha contestado. No me acuerdo si eran 19,000 personas, o cuánto has dicho, Miguel. 119,000, o sea, 100,000 más todavía. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, ese reto, esa transformación, primero también de los profesionales, luego también de los lugares, digamos, de los contenedores, para ofrecer un mejor contenido. El contenido lo tenemos. Fíjense que a mí, no sé si han seguido esta historia, estamos en el 200 aniversario del Museo del Prado. Y han hecho como una convocatoria para que los públicos diseñen las cartelas explicativas de las obras. Eso está increíble, porque, claro, no todo el mundo puede participar, a lo mejor puedes participar con una tontería que al final pues no se selecciona, ¿no? Porque no tiene que ver con la historia ni con emocionalmente cómo te impacta, pero eso sí supone lo que decía Stendhal, de esa emoción al ver obras de arte, al ver edificios, al ver rastros arqueológicos que suponen toda una historia de personas concretas. O sea, ¿cómo podemos hacer los museos para provocar esa emoción, ¿no? También a través de las nuevas tecnologías o de otros medios que se les ocurran, en concreto, Miguel, a ustedes en el Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Bueno, dices algo muy importante, María, de que y Patricia hablaba de esta idea de difusión y apropiación. Creo que es uno de los elementos principales en el museo, ¿no? Yo tengo un lema
que a nosotros no nos interesa contar al público que nos visita, fíjate, sino al público que regresa. Y esto implica, primero que nada, no hacer demagógica esa frase, entender que para contar al público hay que primero tener el conocimiento de quienes nos visitan, yo lo comentaba antes, y también esto es cómo nos relacionamos con el público, cómo realmente desde el área que recibe de seguridad, cómo también tiene que apropiarse te tengas en un no puede, en un punto distinto de diálogo, en este caso con el público. Yo creo que esos son temas que me parece que son muy importantes y que pueden ser banales, pero una primera visita siempre será muy importante de cómo nosotros recibimos a la gente. Y creo que ahí es, más allá de la tecnología que es importante y que creo que los museos tienen que estar, por supuesto, dialogando con ella. El Museo del Palacio tiene muchos elementos, pero no giramos alrededor de la tecnología. La tenemos siempre a un lado, siempre está coadyuvando, diría yo, en los elementos que el museo quiere subrayar. Pero lo que nos interesa es no perder de cuenta que quien nos visita es un ente vivo, alguien que hace un recorrido, alguien que se para en un momento, alguien que también de repente nos hace pensar si lee o no las cédulas, como tú comentabas con el Museo del Prado. Alguien que, entonces, nos tenemos que estar situando cada vez más en ese otro que es nuestro, que es el público y que hace el punto de referencia en todo lo que trabajamos. Y yo creo que ahí esta reflexión hace también, en el caso del Museo del Palacio, que ciertos programas nacen también estas necesidades que el público nos está solicitando, ¿no? Y eso es muy importante decirlo. No todos son creatividad de la gente que trabaja al interior, sino de ese escuchar y saber escuchar. Entonces los museos tienen que volver también a saber escuchar a sus visitantes, ¿no? Y que esto va, y estoy convencido, además son de las pocas instituciones que nos quedan en el mundo también que de credibilidad en un mundo tan caótico en muchas cuestiones que nos está sucediendo. Son esos espacios que uno cuando dice, lo leí en el museo, es cierto, lo vi, existe. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que debemos de cuidar, ¿no? Patricia hablaba de esa cuestión de las generaciones, de preservar, y ahí es donde también el museo se inserta en el futuro. Si los museos están tocando este tema de la preservación de lo más importante que en este caso la humanidad deja a nivel de patrimonio, ¿qué es lo más importante como patrimonio que tenemos? La tierra. Si los museos vuelven a ver que la tierra también es un punto también de preservación, ahí están insertos también en el futuro, ¿no? Cómo hacer temas, cómo construir evidentemente propuestas. El Museo del Palacio tiene un proyecto de Museo Verde que le llama Museo Cero, Cero Huella de Carbón, en donde estamos pensando cómo también volteamos al futuro, ¿no? El museo también tiene una bandera que debería de apropiarse y no pensar en esos repositorios siempre pensando en el pasado, y por eso me encanta esta relación de memoria y futuro, donde creo que podemos intentar que esta idea de cómo preservar la tierra, los museos tienen muchísimo que decir y muchísimo que dialogar, en este caso con las distintas comunidades que tenemos acceso y que tenemos diálogo. Sí, fíjense que tenemos, hablando de retos, ¿verdad? Los museos tenemos que ser más sociales, más ecológicos. Estoy pensando en una iniciativa que me resulta muy interesante y que responde a un proyecto que tenemos aquí en el Museo de la Universidad, que es contar la historia del arte recuperando a las mujeres artistas, ¿no? Muchos museos están buscando en sus bodegas, porque hay mujeres artistas que jamás se expusieron o que se expusieron en una, a lo mejor, exposición colectiva, ¿no? Claro. Entonces, recuperar por un lado eso y volver a contar la historia, a lo mejor es todo un desafío, ¿no? O sea, volver a contar la historia que no se ha contado de manera inclusiva, ¿no? Pero que eso es así. Pero también tú decías llegar a las comunidades indígenas, pero tienen ustedes en el Museo Nacional de las Intervenciones el catalejo de la historia. Esas y otras muchas, digamos, como ejemplos de etapas de proyectos que se han ido desarrollando. Cuéntanos un poquito con las comunidades indígenas que están haciendo, si están haciendo algo con mujeres y museo, y sobre el estudio a través de ese catalejo o lo que ustedes llamen de la historia. O sea, ¿cómo están haciendo desde allá? Pues mira, retomando un poquito lo que comentaba
Miguel, en cuanto a que no nos interesa realmente la cuestión cuantitativa, ¿no? Sino lo cualitativo. Yo sí, sin manejarlo como un lema, creo que lo más importante es realmente qué aporta un museo a la sociedad y específicamente qué le aporta a su comunidad, ¿no? Habemos museos orientados mucho más hacia lo local. Por ejemplo, Churubusco es un museo que es muy local, o sea, está en un barrio originario de la Ciudad de México, ¿no? Está en Coyoacán, que junto con San Mateo, ahí con el barrio de La Conchita, o sea, es una comunidad muy arraigada. Tenemos familias que tienen cédulas reales de hace 210 años viviendo ahí cerca del perímetro del museo, ¿no? Es una comunidad que realmente tiene un sentido de apropiación tremendo, hablando, digamos, de la comunidad inmediata, ¿no? Hablando del territorio, de la geografía del museo. Toda la gente de San Diego está muy comprometida, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos paradigmas para ir formando nuevos públicos, para hacer que otras comunidades también nos volteen a ver? Este proyecto, María, del cual me preguntas, que comenzó por una iniciativa de una chica que se llama Erika Saldívar. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la UNAM. Ella es de origen otomí, ¿no? Ella se vino de Querétaro a la Ciudad de México para estudiar la universidad, ¿no? Sufrió de una enorme discriminación, ¿no? O sea, de hecho, ella borda ahora sus chamarras de piel, sus chamarras de mezclilla, las borda con los diseños de su comunidad. Pero me dice, es que yo tuve que dejar mi indumentaria otomí, ¿no? Para poder o sea, porque en ningún momento pude romper con el precepto de, la chava de la comunidad indígena, ¿no? Estamos hablando de una carrera de ciencias políticas en donde, bueno, digamos que los horizontes deberían de ser mucho más amplios, apertura, ¿no? Y Erika tuvo que dejar sus textiles, ¿no? Y enfundarse en unos jeans, en una chamarra de cuero, ¿no? Que ella siempre borda sus botas, borda sus jeans, para no perder ese vínculo con su comunidad. Y ella se nos acercó para darle difusión a un proyecto de su tesis de licenciatura, que de hecho hasta le invitamos a que lo inscribiera en los premios INA, porque hablando de una licenciatura realmente como ciencias políticas, pero orientada precisamente a las comunidades indígenas que viven en la Ciudad de México, las 69 lenguas que se hablan en la Ciudad de México de 365, ¿no? Sumando el español, digamos, 364 más el español, como las lenguas principales dentro de todo el territorio nacional, y cómo conocemos tan poco de estos pueblos originarios, cómo seguimos discriminándolos, cómo en realidad somos tan ajenos a ellos. O sea, ella llega a intervenciones porque de alguna u otra forma es un museo en donde precisamente podemos hablar de eso, ¿no? Y además es mujer, o sea, mujer, ciencias políticas, se acerca a un museo. De la Nacional de las Intervenciones. Entonces, nosotros tenemos una experiencia. Hace 2 años hicimos un proyecto en el Catalejo de la Historia, que es ahora el Centro de Documentación e Información especializado en las intervenciones en México. Hicimos un proyecto con un círculo de lectura, con el tema del intervencionismo, ¿no? Hicimos conversatorios, algunas tertulias, porque es un tema muy complejo, ¿no? Entonces les hablas de intervenciones a los niños, y yo me acuerdo incluso de haber pasado detrás de un grupo de chavos de universidad y volteaban los chavos de las intervenciones arquitectónicas, ¿no? O sea, diciéndolo como, es que no me queda claro el concepto de intervencionismo. Y nos fue muy bien porque realmente lo consolidamos a partir de otros conceptos, ¿no? Al intervencionismo, y sobre todo le dimos mayor peso al concepto de soberanía sobre el concepto de intervención, que eso es lo más importante. El museo, del museo sale la gente de repente así, cabizbaja. Llegó un momento en que después de las encuestas dijimos, es que tenemos que darle esa vuelta al marcador. Para que vean cómo trabajamos en los museos y que ustedes que la nos gente interesa. no piense cuántas veces hubo o intento de reconquista o procesos, ¿no? de invasión de parte de otros países, sino cuántas veces fuimos los mexicanos capaces de defender esa soberanía. Entonces, hemos tratado a lo largo del sexenio de darle la vuelta. Entonces, centrarnos sobre el concepto de soberanía, no sobre el concepto de intervención, ¿no? Y ahora con Erika, lo que hicimos fue precisamente hablar de eso, ¿no? Hablar de eso. Yo le dije, ¿sabes qué? Adelante, lo vimos con Vero, que fue nuestra gestora que hizo el círculo de lectura, y fue adelante, porque vienes en un año en donde
con este escaparate que se le ha dado, que a ver, no debería de ser porque es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, O sea, sostengo que a nivel de política pública todos los museos deberíamos de tener año con año un proyecto de vinculación comunitaria, con grupos vulnerables, con comunidades indígenas, con quien quieras. Obligado, ¿no? Pero debería de ser, bueno, un compromiso para estos otros públicos, ¿no? Que estadísticamente pueden ser minorías, pero que son vitales, si nos queremos jactar de ser ejes culturales, los museos. Entonces, lo adoptamos, lo enriquecimos, invitamos a la Dirección de Lingüística del Instituto, ¿no? Que también la Dirección de Lingüística no se veía en un museo, ¿no? Y todo es necesario, ¿no? Entonces, comenzamos los talleres de Nsaki, que es Narrar para Pensarse, con una plática que da precisamente la gente que estudia las lenguas indígenas, ¿no? De cómo es importante la cosmogonía indígena, ¿no? Para comprender muchos conceptos que hoy utilizamos en castellano, pero que ya se habían consolidado desde hace mucho. Por ejemplo, el intervencionismo, ¿no? Entonces, ha sido un exitazo. La gente realmente se vuelca porque además aprenden un poquito de otomí, entonces se van hasta rebautizándose, ¿no? Hay gente que ahora me voy a llamar Flor, ahora me voy a llamar Sol, ahora me voy a llamar Estrella, ¿no? Es una actividad que particularmente la establecimos como el eje rector de nuestro programa, 2019, y bajo el compromiso de establecer la política en este sexenio de tener año con año un proyecto de vinculación comunitaria con comunidades indígenas y con grupos vulnerables. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, porque ese es el futuro de las tradiciones, ¿no? Exacto. Ejes, no sé si Miguel tenía antes algo que decir en ese momento. De lo que tú comentabas con el tema del género me parece fantástica tu idea, iniciativa, ¿no? de este museo, que espero que nos podamos vincular, porque el Museo del Palacio también está trabajando esos ejes. Hay una serie que vamos a sacar que es México visto a través de sus muralistas, donde evidentemente no nada más son hombres, mujeres. De hecho, esta investigación pues marca para nosotros un punto también de reflexión desde exposiciones que hemos venido realizando de Olga Costa, muralista también, la propia Leonora Carrington, vamos a estar trabajando con las hermanas Greenwood. En fin, hay todo un aspecto ahí interesante que queremos rescatar de esta otra historia línea, que no se ha contado tanto y que no tiene tanta referencia directa. Yo creo que ese es un tema que, por supuesto, el museo le da toda la importancia. Y también ver lo que pasa en los museos, ¿no? La mayor parte de los directores son mujeres, cosa que me da mucho gusto, por lo menos en el IMBA. Sí, ahora. Y dentro de, inclusive, ver cómo estructuramos que las áreas, en el caso del Museo del Palacio de Bellas Artes, dirigen hombres y mujeres. Y creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Que esta idea de este diálogo también que se está dando nos genera que estos proyectos que comentaba Ceci nos hagan realmente a repensar cómo estamos realmente trabajando en este diálogo con las comunidades. Yo quisiera agregar que en el caso del Palacio de Bellas Artes, además de tener esa globalidad de la Gran Galería Nacional, nos interesa mucho el centro histórico. Y si tú te fijas, María, las exposiciones que hemos hecho de fotografía están ligadas, ese rescate, desde nosotros fuimos, todo lo que pasaba a finales del siglo XIX y siglo XX, en las calles Madero, 5 de Mayo, o que la exposición que hicimos de Cartier-Bresson, de este gran fotógrafo francés que llegó a la Merced y que también retrató muy bien el centro histórico, o pasar, por ejemplo, por Nacho López también con esa visión que él tenía del centro histórico, que ahora tendremos una exposición en breve de Rodrigo Moya, un gran fotógrafo no tan conocido y que también tiene una visión interesante. Y nos vamos a ir con mujeres, ¿no? Natalia Baquedán, una gran mujer del siglo XIX que está trabajando. Estamos trabajando también con Carla Berea y Francisca Rivero Leque, un proyecto muy interesante de artistas, fotógrafas que están retratando al Museo del Palacio de Bellas Artes, un proyecto que le llamamos 1 a 1, y por supuesto que esto nos enmarca en un punto de liga permanente de cómo el museo hace esa participación de género
que nos pone a reflexionar en esto que tú comentas, esa reinvención también de nuestra memoria, ¿no? Cosas que estaban olvidadas y que los museos también nos permiten recordar temas muy importantes. Llámese el tema de la mujer o llámense otros temas también que están, el tema del paisaje, por ejemplo. Los museos pueden ayudar mucho. Hemos realizado exposiciones desde el MUNAL, una que llamamos Transformaciones del Paisaje, y cómo la historia y el arte nos ayudan a decir cómo esto era así y ahora lo tenemos de esta manera. Patricia hablaba de que todo al final se va, bueno, la tierra va a desaparecer, yo te lo advierto. Creo que va a explotar, pero antes creo que tenemos, si pensáramos en ese futuro, o sea, todo al final va a desaparecer en principio. Es como hasta poético lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, si ya sabemos que va a desaparecer todo, entonces, ¿por qué seguimos queriendo preservar? Yo creo que eso es algo muy interesante. Por la utopía, sí. Los seres humanos necesitamos rodearnos del arte, de la cultura, de nuestra historia, de nuestra memoria. ¿Quieres cerrar brevemente? Y ya nos vamos a despedir. Ha sido, bueno, pues un primer inicio, ¿no? Seguiríamos hablando horas y horas, ¿verdad? Y es una maravilla poder compartir con ustedes. ¿Quieres cerrar, Pati, con alguna última cuestión sobre el último bloque? Sí, yo creo que lo que menciona Miguel, ¿para qué hacemos lo que hacemos si sabemos que se va a acabar? Primero, yo creo que habría que estar agradecidos de lo que tenemos y agradecidos de que tenemos la oportunidad de vivirlo, ¿no? De atestiguarlo. Creo que eso es uno de los grandes privilegios de trabajar en un museo y de que haya museos que están abiertos a la sociedad. Y por otro lado, yo creo que un punto que se tocó por todos los que estuvimos en la mesa fue la cuestión de la neutralidad o no de los museos, entendido el aprendizaje y el disfrute como qué tan relevantes son para la sociedad. Entonces, a pesar de que a veces se piensa que el tema cultural es secundario, para nada, es ¿verdad? Exactamente lo contrario. Si no hay un apoyo a la cultura y a la educación y al disfrute, las sociedades no tendrían razón de ser, porque precisamente eso es lo que nos hace seres humanos. Sí. Entonces, los museos actualmente se están preocupando por tratar de resolver problemas sociales que nos afectan a todos, ¿no? La discriminación, la falta de equidad, la cuestión de la ecología. Entonces, los museos, de hecho, hace mucho ha habido varios encuentros a nivel internacional sobre qué tanto podemos aportar como museos, y yo creo que esa va a ser la clave de una mejora como sociedad, no solo de nuestro ámbito cultural, sino en cuestión de sociedades. Qué interesante esto que mencionas de la crítica que hacía Adorno, ¿no? Ajá, a la neutralidad que no de las existe. Instituciones culturales. Es imposible ser neutral, y menos ahora, ¿no? Así es. Y menos estamos hablando de museos que son de todos y para todos. Bueno, pues nos despedimos de ese programa especial por el Día Internacional de los Museos. Muchísimas gracias, Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, nada más y nada menos. Bienvenida y muchísimas gracias, Cecilia Genel, directora del Museo Nacional de las Intervenciones. Vayan, por favor. Sí. Y, por supuesto, muchas gracias, Miguel Fernández Félix, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Aquí nos despedimos, programa especial por el Día Internacional de los Museos 2019.